Hay una pregunta que la gente lleva décadas haciéndose cada vez que entra al mar. ¿Qué hay ahí abajo? No en el sentido científico, no en el sentido de inventario de especies, sino en ese sentido más primitivo, más visceral. El que se activa cuando el agua está turbia y no puedes ver el fondo. El que aparece cuando algo roza tu pierna y por un segundo, tu cerebro tarda en decidir si fue una alga o no. Ese miedo es antiguo, más antiguo que cualquier película, más antiguo que cualquier relato sobre tiburones. Es parte de lo que somos como especie que evolucionó cerca del agua pero nunca fue diseñada para dominarla. Hay un momento específico en que ese miedo se activa de la forma más pura. Es cuando estás en el agua y sabes, con esa certeza extraña que no tiene explicación racional, que hay algo más grande que tú en el mismo espacio. Cuando el instinto te dice que salgas antes de que tu cerebro consciente haya procesado ningún dato concreto. Los surfistas veteranos lo describen como el feeling. Una sensación difusa de que algo no está bien en el agua ese día, que el océano tiene una textura diferente, que hay demasiado silencio bajo la superficie. A veces se equivocan y no hay nada. A veces no se equivocan. Y hay 6 animales en ese océano que justifican ese miedo más que cualquier otro. No porque sean monstruos, no porque busquen activamente a los seres humanos, sino porque son, objetivamente, los depredadores marinos más letales que existen. Cada uno por razones distintas. Cada uno con un perfil de peligro diferente. Cada uno con una historia de encuentros con humanos que los datos confirman y que los testimonios de los supervivientes hacen imposible de olvidar. Hoy vamos a conocerlos a todos, de menos a más peligroso, empezando por uno que te sorprenderá encontrar en esta lista, y terminando con el que ningún buceador, ningún surfista y ningún nadador en el mundo quiere ver aparecer desde las profundidades. Si este vídeo te está aportando algo, suscríbete para ayudarnos a seguir creciendo. Para cuando lleguemos al número 1 vas a entender que el peligro no se mide solo en tamaño ni en velocidad ni en el número de dientes. Se mide en la combinación de factores que hace que un animal y un humano se encuentren en el mismo lugar al mismo tiempo y en lo que ocurre cuando eso pasa. 6 tiburones, 6 perfiles, y una sola conclusión que cambiará la forma en que miras al océano. Antes de entrar en la lista, hay algo importante que aclarar sobre cómo se mide el peligro de un tiburón. Los datos que vamos a usar provienen principalmente del International Shark Attack File, el registro más completo del mundo sobre ataques de tiburón. Lo mantiene el Museo de Historia Natural de la Universidad de Florida y lleva recopilando casos desde los años 60, aunque incluye registros históricos que se remontan mucho más atrás. Cada caso es verificado, documentado y clasificado según criterios estrictos que distinguen entre ataques no provocados, ataques provocados, casos de investigación y casos no confirmados. Es el mejor instrumento disponible, pero tiene limitaciones que vale la pena conocer. Solo registra casos que llegan a su conocimiento. Eso significa que los ataques en regiones remotas, en países con sistemas de registro deficientes o en contextos donde las víctimas nunca llegaron a informar, tienen una representación menor en los datos de lo que la realidad probablemente refleja. Dicho eso, es la mejor base disponible para ordenar esta lista. El criterio principal no es solo el número de ataques registrados. Es la combinación de 3 factores: la frecuencia de los ataques históricos, la gravedad típica de esos ataques cuando ocurren y la probabilidad de que un humano que practica actividades acuáticas normales se encuentre con ese tiburón en circunstancias de riesgo. Esa combinación es lo que define la posición de cada animal en este ranking. El primero de la lista es también el más inesperado: el tiburón martillo gigante. Cuando la gente piensa en los tiburones más peligrosos del mundo, el martillo raramente ocupa los primeros puestos. Es uno de esos animales que genera fascinación pero no miedo inmediato. Quizás porque su cabeza en forma de te lo hace parecer raro, casi cómico, si uno es honesto, como si la evolución hubiera cometido un error de diseño que sin embargo se hubiera mantenido durante millones de años. Pero aquí está, en este ranking, y hay razones para ello. El tiburón martillo gigante, Sphyna mocarran, puede alcanzar los 6 metros de longitud y pesar hasta 500 kilogramos. Es el mayor de las 9 especies de tiburones martillo y uno de los depredadores más activos de los arrecifes de coral tropicales. Nada con una confianza que los buceadores que lo han visto de cerca describen como desconcertante para un animal de ese tamaño. No se aparta, no cambia de rumbo, avanza. La cabeza en forma de martillo no es un error de diseño, es una ventaja. Esa estructura, llamada cefalófilo, tiene 2 funciones principales que le dan una ventaja real sobre otros depredadores. La primera es sensorial.
Al distribuir los órganos olfativos y las ampollas de Lorenzini a lo largo de una superficie mucho más amplia, el martillo puede barrer el fondo marino en busca de presas eléctricas con una precisión que otros tiburones no pueden igualar. Es especialmente efectivo cazando rayas enterradas en la arena, a las que localiza e inmoviliza con la propia cabeza antes de morderlas. La segunda ventaja es hidrodinámica. La forma del cefalófilo actúa como una superficie de sustentación, similar al ala de un avión, que le permite girar con una agilidad extraordinaria para un animal de ese tamaño. El tiburón martillo gigante puede cambiar de dirección con una rapidez que sorprende a cualquiera que lo vea maniobrar en el agua. Sus ojos, colocados en los extremos de esa cabeza ancha, le proporcionan un campo de visión de casi 360 grados. Puede ver simultáneamente hacia adelante, hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo. Es uno de los animales con el campo visual más completo del océano, lo que significa que prácticamente no tiene puntos ciegos. Un animal que ve en todas las direcciones al mismo tiempo, que puede detectar rayas enterradas bajo la arena y que pesa 500 kilogramos. ¿Por qué está en el último puesto del ranking si es tan formidable? Porque el peligro no es solo lo que un animal puede hacer, es la probabilidad de que lo haga. El tiburón martillo gigante, a pesar de su tamaño y capacidad, tiene un historial de ataques a humanos relativamente reducido. El International Shark Attack File, el registro más completo de ataques de tiburón del mundo mantenido por el Museo de Historia Natural de Florida, registra menos de 20 ataques no provocados confirmados de martillo gigante en toda la historia documentada, con muy pocos fatales. Eso no significa que sea inofensivo. Significa que su perfil de comportamiento en presencia de humanos es generalmente más cauteloso que el de los 5 que vienen después. Pero hay un factor que lo mantiene en esta lista. Los buceadores que trabajan regularmente en arrecifes tropicales donde martillo gigante es frecuente describen un comportamiento que los expertos llaman checking, una especie de evaluación activa en la que el animal se acerca a distancias que van disminuyendo progresivamente, estudiando al buceador con esa cabeza ancha que puede ver hacia adelante y hacia los lados simultáneamente. Javier tenía 15 años de experiencia como instructor de buceo cuando vivió su primer encuentro cercano con un martillo gigante en las Bahamas. Dijo que el animal pasó 3 veces por delante de las distancias que se iban reduciendo. La tercera vez pasó a menos de 2 metros. No atacó, pero Javier describió esa experiencia como la única vez en su carrera que sintió que era el observado, no el observador. Lo que mantuvo al martillo en la lista no es su historia pasada, es su potencial presente en las condiciones correctas. Cuando está alimentándose activamente, cuando está en un contexto de competencia por comida con otros individuos o cuando percibe una amenaza directa, la ecuación cambia. Y un animal de 500 kilogramos que cambia de ecuación no deja mucho margen para el error. El número 2 de nuestra lista es completamente diferente en carácter. Es el tiburón maco de aleta corta. Y si el martillo genera fascinación, el maco genera algo más parecido al vértigo. El Isurus oxrinchus es el tiburón más rápido del océano. Las estimaciones de velocidad máxima documentadas superan los 70 km por hora en ráfagas cortas. Para contextualizarlo, la velocidad máxima de un humano nadando en competición olímpica no llega a los 10 km por hora. El maco puede triplicar esa velocidad en el tiempo que tardas en pestañear. Puede además saltar fuera del agua. Saltos de hasta 6 metros de altura han sido documentados, especialmente cuando está siendo perseguido por embarcaciones de pesca. Es el único tiburón que realiza saltos acrobáticos de forma habitual, y los pescadores que lo han visto hacerlo lo describen como algo que parece completamente imposible para un animal de ese tamaño. El maco puede medir entre 3 y 4 metros y pesar entre 150 y 300 kilogramos. Tiene dientes largos, curvados hacia adentro y sin cerrar, diseñados para sujetar presas resbaladizas como el atún y el pez espada, que son su dieta principal. Esos dientes no cortan. Penetran y sujetan con una fuerza que los investigadores han medido como una de las más altas por unidad de superficie entre todos los tiburones. Lo que le permite esa velocidad es la misma adaptación que vimos en el gran tiburón blanco, la endotermia regional. El maco puede mantener la temperatura de sus músculos varios grados por encima del agua circundante, lo que significa que sus músculos trabajan a una eficiencia metabólica que los hace radicalmente más potentes que los de un tiburón de sangre fría convencional. Es literalmente un tiburón de motor caliente en un océano de motores fríos. ¿Por qué está en el segundo puesto y no más arriba? Por la misma razón que el martillo. El perfil de peligro no es solo capacidad, es proximidad. El maco es un tiburón de aguas abiertas y profundas. No suele frecuentar las zonas costeras donde los humanos nadan y practican surf. Sus encuentros con seres humanos ocurren principalmente en contextos de pesca,
cuando el animal ha sido enganchado cuando está en el agua cerca de un barco que acaba de capturar algo que él también quiere. En esos contextos, el mako es genuinamente peligroso. Ha atacado a pescadores dentro de embarcaciones cuando ha saltado a bordo en el momento de ser capturado. Ha atacado a buzos que descendían a aguas abiertas en zonas de pesca activa. Y cuando ataca, lo hace con esa velocidad que no da tiempo a ninguna reacción defensiva. El International Shark Attack File registra alrededor de 50 ataques no provocados del mako en toda la historia documentada, con aproximadamente 10 fatales. Un número bajo en términos absolutos, pero que sube dramáticamente en términos de mortalidad por ataque cuando se produce en mar abierto, lejos de cualquier ayuda médica. Carlos trabajaba como marinero en un barco de pesca de altura frente a las costas de Nueva Zelanda cuando su embarcación enganchó un mako de unos 3 metros. El animal, mientras era izado a bordo, giró con una rapidez que ninguno de los marineros presentes fue capaz de anticipar y mordió el brazo del compañero de Carlos, que estaba sosteniendo el cabo. La mordedura no fue profunda, pero la fuerza del impacto lo lanzó contra la borda. Necesitó 30 puntos de sutura y 2 meses de recuperación. El mako no atacó porque tuviera hambre. Atacó porque estaba aterrorizado y respondió con lo único que sabe hacer cuando siente que está atrapado: velocidad y dientes. El tercer lugar lo ocupa uno de los tiburones más subestimados del océano: el tiburón oceánico de puntas blancas, Carcharinus longimanus. Si miras las estadísticas modernas del International Shark Attack File, el oceánico de puntas blancas no destaca especialmente. Unos 50 ataques registrados en toda la historia documentada, 15 o 20 fatales. Pero esas estadísticas no cuentan toda la historia. El tiburón oceánico de puntas blancas es un especialista en naufragios. En situaciones donde hay personas en el agua en mar abierto durante periodos prolongados, sin acceso a rescate inmediato, este animal se convierte en algo diferente a lo que los números modernos sugieren. La historia del USS Indianapolis que hemos contado en otro vídeo de este canal es el ejemplo más conocido, pero no el único. Durante la Segunda Guerra Mundial, los naufragios en el Pacífico y el Atlántico pusieron a cientos y miles de marineros en agua abierta durante horas o días, y los testimonios de los supervivientes identifican al oceánico de puntas blancas como el principal responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con tiburones en esos contextos. El explorador y biólogo marino Jacques Cousteau, que pasó décadas estudiando este animal en su entorno natural, lo describió en una ocasión como el tiburón más peligroso del mundo. No el más letal en estadísticas de playa. El más peligroso en el único contexto que Cousteau consideraba que revelaba la naturaleza real de un depredador: el mar abierto, sin red de seguridad humana, donde el animal opera en su terreno y los humanos en el suyo. El oceánico de puntas blancas puede medir entre 3 y 4 metros y pesar hasta 170 kilogramos. Sus aletas pectorales son notablemente largas para el tamaño de su cuerpo, lo que le da esa silueta característica que lo distingue de lejos. Es un animal de aguas cálidas y profundas, que sigue a los barcos y a las ballenas con una persistencia que los marineros de épocas anteriores encontraban desconcertante. Esa persistencia es parte de lo que lo hace peligroso. A diferencia de otros tiburones que se acercan, evalúan y en muchos casos se retiran, el oceánico de puntas blancas tiene una tendencia documentada a mantenerse en el área una vez que ha detectado algo de interés. Puede pasar horas, incluso días, merodeando alrededor de una embarcación o de un grupo de personas en el agua. Y tiene otro rasgo que los investigadores señalan de forma consistente: no se intimida fácilmente. La mayoría de los grandes tiburones responden a comportamientos defensivos activos. El oceánico de puntas blancas puede ignorar esas señales, retirarse brevemente y volver. Su persistencia parece estar conectada con algo en su evaluación del entorno que no responde de la misma forma que otras especies. Si estás llegando hasta aquí, es porque esto te importa de verdad. Dale al like y ayúdanos a que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Hay que mencionar también que el oceánico de puntas blancas está hoy en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han caído más de un 95% en las últimas décadas. La especie que Cousteau consideraba el tiburón más peligroso del mundo está desapareciendo a una velocidad que los investigadores describen como alarmante, víctima de la pesca de aletas y de la pesca incidental. La ironía es difícil de ignorar. El animal que protagonizó algunas de las mayores tragedias de naufragios del siglo XX está hoy tan cerca de la extinción que los investigadores luchan por encontrar suficientes individuos para sus estudios de campo. El cuarto lugar lo ocupa el tiburón tigre. Y aquí el tono del ranking cambia. A partir del tiburón tigre estamos en otro nivel de riesgo. Un nivel donde los números son más altos, los ataques más frecuentes y la peligrosidad más difícil de contextualizar con matices.
El galeocerdo cuvier puede medir hasta 5 metros y pesar hasta 800 kilogramos. Es el cuarto tiburón más grande del mundo por tamaño y el segundo en el registro histórico de ataques fatales a humanos, solo superado por el gran tiburón blanco. El tiburón tigre su nombre no lo lleva por accidente. Las rayas oscuras que marcan su cuerpo de joven, y que se van difuminando con la edad, son solo lo más visible de un animal que comparte con el felino terrestre algo más importante que la estética, la tendencia a comer prácticamente cualquier cosa. El tiburón tigre es el depredador menos selectivo del océano. Su estómago es literalmente un archivo de lo que hay en el agua. Los investigadores que han estudiado el contenido estomacal de tiburones tigre capturados han encontrado tortugas marinas, delfines, rayas, serpientes marinas, aves acuáticas, peces de todo tipo y objetos que no son comida en ningún sentido biológico del término. Matrículas de coches, cascos de construcción, rollos de alambre, neumáticos, un neumático, dentro de un tiburón. Y eso tiene una explicación biológica que vale la pena entender. El tiburón tigre no tiene el mecanismo de evaluación selectiva que caracteriza al gran tiburón blanco. Su estrategia evolutiva es diferente. Es un carroñero oportunista de alta gama. Ha evolucionado para consumir lo que encuentre disponible, sin la especialización de presa que tienen otros grandes tiburones. Esa estrategia le ha funcionado bien en términos evolutivos, porque le permite sobrevivir en entornos donde la disponibilidad de presas específicas varía mucho. El problema para los humanos es evidente. Esa falta de selectividad es exactamente lo que lo convierte en el cuarto lugar de este ranking. Mientras que el gran tiburón blanco tiene un perfil de presa bastante específico y en muchos casos suelta a los humanos después del primer mordisco porque no son lo que busca, el tiburón tigre no aplica ese criterio de la misma forma. Cuando el tiburón tigre muerde, tiende a continuar. Sus dientes son únicos entre los grandes tiburones. Tienen una forma especial en zigzag con bordes cerrados en ambos lados, diseñados para cortar a través de conchas, caparazones y hueso. Una herramienta que no distingue entre una tortuga y un surfista a contraluz desde abajo. El tiburón tigre es especialmente prevalente en las aguas de Hawái, donde es responsable de la mayoría de los ataques registrados. Las aguas tropicales poco profundas donde los turistas y los surfistas coinciden con las rutas de alimentación de este animal crean una combinación que el registro histórico refleja con claridad. Sus ataques tienden a ocurrir en condiciones de visibilidad reducida, al amanecer o al atardecer, en aguas turbias cerca de estuarios o después de lluvias fuertes que arrastran sedimento al mar. Exactamente las condiciones en que los humanos deberían evitar el agua, pero que no siempre evitan. Elena llevaba 3 semanas en Maui cuando ocurrió. Era una surfista experimentada, conocedora del riesgo, que seguía todos los protocolos. Salió al agua en una mañana de enero, con las condiciones aparentemente perfectas. Un tiburón tigre de más de 4 metros la atacó por la espalda mientras estaba sentada sobre su tabla esperando una ola. Perdió el brazo derecho. Sobrevivió porque los amigos que estaban con ella actuaron con una rapidez que los médicos describieron después como determinante. El tiburón tigre no la confundió con nada. Evaluó, decidió y actuó. Y a diferencia de lo que ocurre con el gran blanco en muchos casos, no se fue después del primer mordisco. El quinto lugar de este ranking es, para muchos expertos, el más preocupante de todos. No porque sea el más letal en términos absolutos, sino porque es el más difícil de evitar. El tiburón toro, Carcharinus leucas. Si tuvieras que diseñar el tiburón más peligroso desde el punto de vista del riesgo para los seres humanos, llegarías a algo muy parecido al tiburón toro. No en términos de tamaño, es más pequeño que el tigre o el blanco, con un máximo de unos 3,5 metros y 300 kilogramos. Sino en términos de dónde vive y cómo se comporta. El tiburón toro puede sobrevivir en agua dulce. Eso no es un accidente ni una rareza. Es una adaptación fisiológica documentada y única entre los grandes tiburones que tiene consecuencias directas sobre el riesgo para los humanos. La mayoría de los tiburones son dependientes del agua salada. Sus sistemas osmoregulativos, los mecanismos que equilibran la concentración de sal en su cuerpo respecto al agua circundante, están calibrados para el océano. Meterlos en agua dulce equivale a meterlos en un entorno que sus cuerpos no pueden gestionar. El tiburón toro lo gestiona perfectamente. Sus riñones pueden ajustar la concentración de urea en la sangre en respuesta a cambios en la salinidad del agua. Este mecanismo le permite entrar y salir de estuarios, ríos y lagos de agua dulce con una facilidad que ningún otro tiburón grande puede replicar. Ha sido encontrado a más de 4,000 kilómetros río arriba en el río Amazonas. Habita el lago Nicaragua, un lago de agua dulce completamente interior. Ha sido avistado en el río Mississippi, en el río Zambeze en África,
en el río Ganges en India. Vive, caza y se reproduce en aguas que la mayoría de los seres humanos no asocia con la presencia de tiburones peligrosos. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que el tiburón toro puede estar en el agua en la que te estás bañando en una playa urbana, en el estuario al que llegas caminando desde el centro de la ciudad, en el río donde la gente hace kayak los domingos, en el puerto donde los pescadores trabajan cada mañana. Hay un barrio en Brisbane, Australia, que tiene un canal de agua salobre que comunica con el río Brisbane. Los residentes han encontrado tiburones toro en ese canal, a metros de las casas y de los parques donde juegan los niños. No en el océano abierto, en el canal del barrio. Añade a eso que el tiburón toro es un animal de aguas turcias y poco profundas, exactamente las condiciones en que los humanos nadan con más frecuencia, y que tiene un carácter que los investigadores describen consistentemente como más agresivo e impredecible que el de otros grandes tiburones, y tendrás el perfil de riesgo más inquietante de esta lista. Los ataques del tiburón toro en zonas urbanas no son tan excepcionales como se podría pensar. En Recife, Brasil, entre 1992 y la actualidad se han registrado más de 60 ataques de tiburón toro en las playas urbanas de la ciudad, con más de 20 fatales. La construcción de un puerto industrial en los años 90 destruyó los manglares que servían de zona de cría para los tiburones toro de la región, forzando a los juveniles a buscar territorio en las playas urbanas adyacentes. El tiburón toro no eligió meterse en las playas de Recife. Los seres humanos le quitaron el lugar donde había estado siempre. El International Shark Attack File le atribuye el tercer puesto en número de ataques no provocados históricos, con más de 100 registrados y más de 30 fatales. Pero muchos investigadores creen que ese número está significativamente subestimado, porque muchos ataques de tiburón toro en ríos y estuarios de países en desarrollo nunca se registran en ningún archivo internacional. El investigador George Burgess, que dirigió el International Shark Attack File durante décadas, afirmó en varias ocasiones que si se contabilizaran todos los ataques no documentados de tiburón toro en aguas interiores de países con sistemas de registro deficientes, el tiburón toro podría estar muy cerca del gran tiburón blanco en el total histórico. Muy cerca. Y llegamos al número 1. El que todos esperaban. El que nadie quería que fuera el último. El gran tiburón blanco. Carcharodon carcharias. Si has seguido este canal desde el principio sabes que le hemos dedicado un vídeo completo a los sistemas sensoriales y al rol ecológico del gran tiburón blanco. No vamos a repetir todo eso aquí. Lo que vamos a hacer es entender por qué, en el contexto específico del peligro para los seres humanos, este animal ocupa el primer lugar de esta lista con una claridad que los datos no dejan espacio para discutir. El gran tiburón blanco es responsable de más ataques no provocados a humanos que cualquier otro tiburón en la historia documentada. El International Shark Attack File le atribuye más de 350 ataques no provocados confirmados, con más de 50 fatales. Esas cifras doblan o triplican las del siguiente en la lista. Pero los números no cuentan todo. Lo que convierte al gran tiburón blanco en el número 1 no es solo la cantidad. Es la combinación de tamaño, velocidad, sistema sensorial y zona de hábitat que hace que los encuentros con humanos sean más frecuentes y más graves que con cualquier otro tiburón. Puede medir más de 6 metros y pesar más de 2.000 kilogramos. Tiene los sentidos más precisos del océano, capaz de detectar a una presa a kilómetros de distancia por el olfato, de leer su estado físico en la oscuridad a través de la línea lateral, de sentir el latido de su corazón a través de las ampollas de Lorenzini. Ataca desde abajo, a 40 kilómetros por hora, con el elemento sorpresa que su coloración contracoloreada le proporciona en el momento del ataque. Y vive en las costas. Eso es lo decisivo. El gran tiburón blanco no es un animal de mar abierto como el maco o el oceánico de puntas blancas. Es un animal costero que frecuenta las mismas aguas donde los surfistas, los nadadores y los buceadores pasan su tiempo. Las costas de California, Australia del Sur, Sudáfrica, Nueva Zelanda, son zonas donde el gran tiburón blanco y los seres humanos comparten el mismo espacio de forma regular. Hay zonas concretas que los investigadores han identificado como puntos de alta concentración. La costa de Gansbaai en Sudáfrica, conocida como Shark Alley, es probablemente el lugar del mundo con mayor densidad documentada de grandes tiburones blancos. Las islas Farallón frente a San Francisco son otro punto de concentración histórico. Y la costa de Port Lincoln en Australia del Sur, donde el naufragio de focas y leones marinos proporciona el alimento que atrae a los grandes blancos, ha sido escenario de algunos de los ataques más documentados de los últimos años. En todas esas zonas hay también surfistas. Hay kayakes, hay buceadores. Esa superposición geográfica, combinada con la potencia del ataque, es la razón por la que el gran blanco encabeza esta lista.
Cuando ataca a un humano, las consecuencias son frecuentemente graves o letales incluso en los casos en que el tiburón no tiene intención de alimentarse. Una mordedura exploratoria de un animal de 2.000 kilogramos con dientes cerrados de 5 centímetros puede resultar fatal aunque el tiburón se retire inmediatamente después. No necesita querer matar para matar. Y eso lo distingue de todos los demás. Hay algo más que conviene señalar sobre el gran tiburón blanco y que añade una capa de complejidad a su posición en este ranking. Es también el tiburón cuyo estudio más avanzado en las últimas décadas. Sabemos más sobre el gran tiburón blanco que sobre cualquier otro de los 6 animales de esta lista. Tenemos datos de seguimiento satelital, datos de comportamiento a largo plazo, datos de genética de poblaciones. Esa información no reduce el peligro que representa para los seres humanos que entran en su zona, pero sí permite entenderlo mejor, identificar las condiciones de mayor riesgo, diseñar sistemas de alerta más efectivos, y desarrollar una relación con el animal que va más allá del miedo puro. Marco era fotógrafo submarino con 20 años de experiencia cuando lo atacó un gran tiburón blanco frente a las costas de Port Lincoln. Estaba fuera de la jaula fotografiando un individuo que había estado moviéndose tranquilamente a su alrededor durante varios minutos. El ataque duró menos de un segundo. El tiburón mordió el equipo fotográfico, no Marco directamente, pero la fuerza del impacto lo lanzó contra el casco del barco con suficiente violencia para fracturarle 3 costillas y causarle una conmoción cerebral grave. El tiburón no lo atacó a él. Atacó a lo que tenía en las manos. Y aún así casi lo mata. Eso es el gran tiburón blanco. Un animal cuya potencia es tal que incluso los efectos secundarios de su comportamiento pueden resultar letales para un ser humano. Y al mismo tiempo, un animal cuya desaparición de los océanos tendría consecuencias que van mucho más allá de lo que cualquier estadística de ataques puede reflejar. Hemos hablado de eso en otros vídeos del canal. Aquí basta con recordar que el gran tiburón blanco no es solo el animal más peligroso de esta lista. Es también el más necesario. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Hemos recorrido 6 animales. El martillo gigante con su cabeza extraordinaria y su historia de ataque sorprendentemente corta. El mako con su velocidad imposible y su peligro concentrado en contextos muy específicos. El oceánico de puntas blancas, el fantasma de los naufragios, temido por generaciones de marineros y hoy al borde de la extinción. El tiburón tigre con su indiferencia selectiva y su presencia en las aguas tropicales más frecuentadas del mundo. El tiburón toro que ha decidido que los ríos, los estuarios y los canales urbanos son tan buenos como el océano. Y el gran tiburón blanco, que encabeza esta lista no por ser un monstruo, sino por ser exactamente lo que es. El depredador más perfectamente equipado que la evolución ha producido en el océano, viviendo en los mismos espacios donde los humanos deciden meterse al agua. Lo que todos estos animales tienen en común es algo que vale la pena nombrar antes de cerrar. Ninguno de ellos busca activamente a los seres humanos. Ninguno tiene a los humanos como presa habitual. Ninguno ha desarrollado durante su evolución una preferencia por la carne humana. Ninguno sale al mar pensando en encontrar a alguien que esté haciendo surf. Los ataques ocurren porque los espacios se superponen. Porque los humanos entran en el agua en condiciones que generan señales ambiguas para los sistemas sensoriales de estos animales. Porque la curiosidad de un depredador de 4 metros tiene consecuencias físicas muy diferentes de la curiosidad de un perro. Y hay algo más que estos 6 animales tienen en común. Todos están en declive. El tiburón martillo gigante está en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han caído más de un 80% en los últimos 50 años, principalmente por la pesca de aletas. El mako de aleta corta fue añadido al apéndice 2 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas en 2019, después de que los datos mostraran que sus poblaciones en el Atlántico Norte habían caído más de un 60%. El oceánico de puntas blancas, ya lo hemos mencionado, ha perdido más del 95% de su población global. El tiburón tigre, el tiburón toro y el gran tiburón blanco tienen poblaciones más estables en algunas regiones gracias a medidas de protección, pero siguen bajo presión en la mayoría de su rango global. 6 animales que llevan entre 100 y 450 millones de años en los océanos, que han sobrevivido a extinciones masivas que borraron a la mayoría de las especies que existían en su tiempo y que están siendo empujados hacia el colapso en menos de 100 años de pesca industrial intensiva. Eso debería hacer pensar. No porque los tiburones merezcan más consideración que las personas que han sido atacadas por ellos, sino porque el destino de los tiburones y el destino del océano están conectados de formas que también nos afectan a nosotros directamente. Cada uno de estos 6 animales cumple un rol en el ecosistema que va más allá de su presencia individual.
Y cuando esos roles desaparecen, el ecosistema cambia de formas que los modelos predictivos todavía no pueden anticipar con precisión. Proteger a los tiburones no es una posición romántica ni sentimental. Es una posición que los datos sostienen. Y es la única que, a largo plazo, tiene sentido para todos los que compartimos este planeta con estos 6 animales extraordinarios. George Burgess, el investigador que dedicó su carrera profesional a estudiar estos datos, dijo algo que resume todo esto mejor de lo que cualquier estadística puede hacerlo. Dijo que los tiburones no nos ven como comida. Nos ven como un problema a resolver. Y el problema es que cuando un tiburón intenta resolver un problema mordiendo, nosotros no siempre sobrevivimos a esa solución. No como comida, como un problema a resolver. Piénsalo la próxima vez que estés en el agua y sientas ese miedo antiguo activarse. El tiburón no te quiere matar. Solo está haciendo lo que lleva 450 millones de años haciendo. Y eso, paradójicamente, es tanto lo que lo hace peligroso como lo que hace que valga la pena protegerlo. Hay un número que vale la pena recordar cuando piensas en el peligro de estos animales. En todo el mundo, todos los años, los tiburones de todas las especies combinadas matan a entre 80 y 100 personas. En ese mismo periodo, los seres humanos matan entre 70 y 100 millones de tiburones. 70 millones contra 100. Esa asimetría no aparece en los titulares de la misma forma. Un ataque de tiburón genera cobertura internacional durante días. 70 millones de tiburones muertos generan una nota en las páginas de medio ambiente de los periódicos especializados. Y sin embargo, las consecuencias del segundo número son infinitamente más graves para el planeta que las del primero. Un océano sin estos 6 animales no sería un océano más seguro. Sería un océano roto. Y en un océano roto, los seres humanos tienen problemas mucho más grandes que un tiburón. El miedo al tiburón es real. Es antiguo. Es parte de lo que somos. Pero ese miedo no debería ser la única respuesta que tengamos. También deberíamos tener respeto. Y el respeto, a diferencia del miedo, no destruye lo que teme. Lo protege. Hay una pregunta que aparece casi siempre cuando se habla de estos 6 animales y que vale la pena responder antes de cerrar. ¿Qué haces si te encuentras con uno? La respuesta varía según la especie y el contexto, pero hay principios generales que los investigadores y los expertos en seguridad acuática repiten de forma consistente. El primero es no hacer movimientos bruscos ni erráticos. Los tiburones interpretan el movimiento irregular como señal de animal herido o en dificultades, exactamente el tipo de presa que buscan. Nadar de forma controlada y constante transmite una señal diferente. El segundo es mantener el contacto visual con el animal si es posible. Los tiburones tienden a ser más cautelosos cuando saben que los estás viendo. Un ataque por sorpresa tiene más probabilidades de ocurrir cuando el animal siente que no ha sido detectado. El tercero, y el más contraintuitivo, es no huir en línea recta hacia la orilla si el tiburón está cerca. Nadar en línea recta alejándote de un tiburón que ya está evaluándote puede desencadenar el instinto de persecución que cualquier depredador tiene ante una presa que huye. Mantener la posición o moverse lateralmente reduce ese riesgo. Y el cuarto es salir del agua de forma ordenada si hay un tiburón en la zona, incluso si no ha mostrado comportamiento agresivo. La mayoría de los ataques ocurren en el contexto de una evaluación prolongada, no de una carga súbita sin advertencia previa. Si ves el tiburón antes de que él te vea a ti en esas condiciones, tienes tiempo de salir. Ninguno de esos consejos es una garantía. El océano no tiene garantías. Pero entender a los animales que comparten ese espacio contigo es la única forma honesta de relacionarte con él. Si este video te ha resultado útil, dale like para ayudar a otros a descubrirlo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para ayudarnos a seguir creciendo. Cada semana publicamos contenido que mejora tu salud, tu mente y tu calidad de vida.